En este mismo instante, la familia real británica se encuentra hundida en uno de los abismos más oscuros de su larga historia. En un movimiento que ha dejado sin aliento tanto a expertos como a la opinión pública, la princesa Ana ha dado un golpe sobre la mesa. Según los últimos reportes, ha cerrado las puertas en la cara de la reina consorte, Camila, prohibiéndole terminantemente participar en las reuniones de planificación para la futura coronación del príncipe Guillermo. Bueno, no estoy segura de lo que puedo aportar. Es lo que todas estas valientes mujeres me dicen. Estas palabras parecen flotar en el aire frío del palacio. Detrás de esas majestuosas y pesadas puertas, la tensión, acumulada durante décadas, finalmente ha estallado. La familia real se enfrenta hoy a una grieta interna colosal, una fractura tan profunda que amenaza con derrumbar el orden tan cuidadosamente protegido de la monarquía. Pero ¿qué fue lo que finalmente empujó a la siempre prudente Ana a tomar una postura tan radical? ¿Qué secretos esconde esta ruptura entre ambas mujeres? Acompáñenos a desentrañar el inesperado y calculado movimiento de la princesa Ana. A pesar de sus siglos de tradiciones inquebrantables, de sus reglas estrictas y de sus rituales ensayados hasta la perfección, la realidad es cruda. La familia real nunca estuvo preparada para este momento. Lo que debía ser un traspaso de poder natural, tranquilo y unido, con el príncipe Guillermo dando un paso al frente con el respaldo absoluto de toda la institución, se ha transformado lentamente en algo mucho más oscuro y peligroso. Lo que vivimos hoy es una guerra interna silenciosa, marcada por lealtades divididas, resistencias mudas y movimientos de ajedrez calculados en la penumbra de las habitaciones cerradas. Y entonces llegó el golpe que nadie vio venir. La princesa Ana, conocida por el mundo entero como el miembro más disciplinado, trabajador y devoto de la familia, tomó una decisión que dejó helados incluso a los cortesanos más experimentados. En lugar de ofrecer su apoyo incondicional a la actual reina consorte, Ana usó todo el peso de su autoridad para congelar la situación. No hubo gritos, no levantó la voz ni emitió comunicados de prensa escandalosos. Simplemente bloqueó el proceso con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde cortar. Camila fue apartada sin hacer ruido. Fue excluida por completo de las primeras y más cruciales conversaciones sobre quién llevará la próxima corona. Y esto, señores, no fue ni un accidente ni una sutileza. Los asesores del palacio confirmarían más tarde que, durante semanas, circularon invitaciones, informes confidenciales y estrategias de alto nivel. Sin embargo, el nombre de Camila no apareció en ninguno de esos papeles, ni una sola vez. Lo que hace que esta situación sea aún más escalofriante es la increíble limpieza con la que se ejecutó el plan. Los consejeros más íntimos de Guillermo se movieron rápido, sin titubear, siguiendo a ciegas la dirección de la princesa Ana. Cada documento en papel, cada susurro, cada decisión fundamental que ataba el destino de la futura coronación se compartió únicamente dentro de un círculo de confianza herméticamente cerrado, un círculo que solo respondía a dos personas, Ana y Guillermo. Las fuentes internas revelan una verdad dolorosa. Camila no se enteró de su destierro a través de una conversación oficial o un aviso formal. Lo descubrió por puro accidente. Se dice que fueron los miembros de su propio personal quienes, confundidos, preguntaron por qué la reina consorte no estaba incluida en un memorándum clave que debería haber aterrizado en su escritorio por derecho propio. Ese fue el instante en el que la verdad se volvió imposible de ignorar. El impacto emocional fue brutal. Quienes caminan por los pasillos de Clarence House aseguran que Camila se sintió completamente cegada y acorralada. No fue solo sorpresa, fue un sentimiento profundo y desgarrador de traición. No solo se sintió traicionada por la princesa Ana, sino por todo el sistema real. Un sistema que ella creía, después de tantos años de lágrimas y paciencia, que finalmente la había aceptado. Fiel a la tradición de la corona, Camila tragó saliva y no dijo nada en público. No hubo quejas, no exigió correcciones, no mostró ni una lágrima ante las cámaras. Pero dentro de esos muros de piedra antigua, el mensaje retumbó con fuerza. Esto no fue un error de agenda, fue una exclusión deliberada. La empresa había dibujado una nueva línea en el suelo y Camila se encontraba de pie, sola, en el lado equivocado. A medida que el rumor se escurría por las grietas del palacio, la especulación explotó. Algunos allegados defienden a Ana, argumentando que actuó motivada puramente por el amor y la lealtad hacia Guillermo, intentando ser un escudo humano para protegerlo de los conflictos internos y las tensiones del pasado.
Otros, sin embargo, ven un panorama mucho más sombrío, una lucha feroz por el legado, por la influencia y por definir quién tiene realmente las riendas cuando se moldea el futuro de la monarquía. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era innegable. El aire dentro del palacio se había vuelto pesado. Sin pronunciar una sola palabra, a la reina consorte se le dijo que su papel ya no era vital y quizás que ni siquiera era bienvenida. Al dar este paso, la princesa Ana podría haber encendido la mecha de un punto de inflexión en la historia real moderna. ¿Es esto un castigo por la creciente presencia pública de Camila y lo que algunos ven como una ambición desmedida? Se cansó Ana de ver cómo la influencia de su cuñada crecía entre las sombras. Para entender este choque de trenes, debemos mirar a la raíz. En los círculos reales íntimos, la princesa Ana siempre ha sido vista como la columna vertebral de la monarquía, la fuerza inamovible que mantiene el edificio en pie cuando hay tormenta. Su disciplina es de hierro, su respeto por la tradición es sagrado, y su vida entera ha sido de servicio, sin buscar jamás las luces, el brillo o el drama personal. Ana no persigue cámaras ni mendiga titulares, pero cuando ella actúa, el palacio entero guarda silencio y obedece. Bajo esa superficie serena y controlada, se ha estado gestando una tensión durante décadas, una tensión que muy pocos fuera de la familia logran comprender realmente. Y esa tensión tiene un solo nombre: Camila. Desde aquellos primeros días grises, cuando Carlos y Camila volvieron a presentarse ante el mundo como pareja tras la tragedia, el corazón de Ana nunca se ablandó hacia ella. Hoy, el pasado nos cobra la factura y el futuro de la corona pende de un hilo muy, muy fino. A medida que pasaban los años y Camila lograba ascender desde el oscuro pozo de la controversia pública hasta convertirse en reina consorte, la postura de la princesa Ana se mantuvo inamovible, fría, distante y fríamente calculada, mientras otros miembros de la alta realeza hacían esfuerzos visibles y a veces forzados para darle la bienvenida a Camila a la familia. Ana se limitó estrictamente a lo que dictaba el protocolo. No hubo gestos de calidez, no compartieron causas benéficas, no hubo ni una sola señal de cercanía genuina, solo un reconocimiento educado, un saludo formal y absolutamente nada más. Para los que no entienden a la princesa Ana, esta distancia podría confundirse con celos o simple antipatía personal, pero se equivocan. Para Ana, esto siempre se trató de principios fundamentales. Ella cree ciegamente en el rango, en el deber y en la convicción sagrada de que el estatus dentro de la familia real debe ganarse con sangre, sudor y décadas de servicio inquebrantable. No se moldea ni se compra con la simpatía del público o con una astuta y multimillonaria campaña de lavado de imagen. Para ella, el ascenso de Camila, impulsado por el matrimonio y una redención pública cuidadosamente orquestada, se sentía, en el fondo, inmerecido. Un informante del palacio recordó un momento íntimo y revelador tras un evento en el castillo de Balmoral. La princesa Ana, lejos de los micrófonos, le comentó en voz baja a un confidente de absoluta confianza: hay quienes llevan la corona por el peso ineludible del deber, y hay otros que simplemente se la ponen para aparentar. No se mencionaron nombres en esa habitación. No hizo falta. El mensaje era inconfundible y cortante como el cristal. Cuando Carlos finalmente se convirtió en rey, los temores más profundos de Ana no hicieron más que intensificarse. La influencia de Camila parecía crecer a un ritmo vertiginoso, casi desenfrenado. Se involucró más en las rígidas discusiones de protocolo, se mostró mucho más dominante durante los compromisos públicos y exhibió una confianza arrolladora al moldear cómo quería ser vista dentro de la sagrada estructura real. Para Ana, eso no era confianza. Era una ambición desmedida. Se sentía como un intento descarado de reescribir su propio papel en la monarquía, en lugar de aceptar los límites que la historia le había impuesto. Y esta enorme tensión no se limitaba a las sonrisas fingidas ante las cámaras. A puerta cerrada, las chispas saltaron durante al menos 2 grandes eventos de Estado. Los asistentes del palacio aseguran que Ana tuvo que intervenir físicamente cuando Camila intentó tomar la iniciativa y el control en asuntos estrictamente ceremoniales. Uno de los momentos más tensos ocurrió en una elegante recepción diplomática. Según los testigos, Ana interrumpió a Camila con firmeza en medio de una conversación con un enviado extranjero, tomando las riendas del diálogo y redirigiendo la charla ella misma. En la mente de la princesa Ana, aquello no fue un acto de rivalidad barata, fue una corrección necesaria para mantener el orden de la corona.
En la más estricta privacidad, Ana comenzó a hablar con el príncipe Guillermo. Le advirtió, con la crudeza que la caracteriza, que la creciente autoridad de Camila estaba empezando a borrar la delicada línea que separa el apoyo simbólico de la influencia real. Ana temía que, si esta actitud continuaba sin freno, podría desestabilizar por completo el frágil equilibrio de poder del que depende la monarquía para sobrevivir. Su preocupación no era un ataque personal, era una defensa estructural. Creía que la propia institución, el trabajo de toda su vida, estaba en grave peligro. Esas advertencias silenciosas, según los informantes reales, marcaron el verdadero punto de inflexión. Aunque el palacio jamás lo admitirá oficialmente, muchos creen hoy que fueron estas profundas conversaciones entre Ana y Guillermo las que plantaron las primeras semillas para excluir a Camila de la planificación de la coronación. No fue un castigo mezquino, fue un escudo. Ana veía la creciente presencia de Camila no como un refuerzo para el trono, sino como un desafío directo hacia él. Con un Guillermo preparándose para un futuro que ya de por sí está aplastado por la presión moderna y el escrutinio público, Ana tomó una decisión calculada. Actuó en silencio, con total decisión y sin dar explicaciones, protegiendo el futuro de la monarquía con una resistencia muda, en lugar de desatar una guerra abierta. Pero lo que la princesa Ana vio venir, es muy probable que Guillermo ya lo temiera desde hace tiempo. Según una fuente muy cercana al príncipe de Gales, una reunión privada entre Guillermo y Camila, celebrada hace apenas unas semanas, lo cambió todo para siempre. En ese intercambio confidencial, el futuro rey supuestamente trazó una línea roja e infranqueable sobre los roles y la influencia en el palacio, solo para encontrarse no con comprensión, sino con una fría y dura actitud desafiante. Entonces, hubo siempre una división no dicha dentro de la familia real. Acerquemos la lupa a este choque de trenes. La tensión entre el príncipe Guillermo y Camila se había estado acumulando silenciosamente durante muchísimo tiempo. No fue una explosión repentina, ni un grito en el pasillo. Vivía en las pausas incómodas, en esas sonrisas educadas que nunca llegaban a iluminar los ojos, en esos instantes donde algo se sentía fuera de lugar, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Pero todo ese veneno acumulado finalmente salió a la luz durante esa reunión a puerta cerrada en Clarence House. Un encuentro que tenía el propósito de limpiar el aire, pero que en cambio terminó exponiendo lo profunda y oscura que se había vuelto la grieta entre ellos. En público, Guillermo siempre había interpretado su papel a la perfección. Un príncipe tranquilo, muy respetuoso y mesurado. Pero en la intimidad, la presión estaba a punto de reventar las tuberías. Había estado observando con ojos de halcón cómo Camila daba pasos cada vez más audaces hacia roles ceremoniales, cómo hablaba con una autoridad que no le correspondía y cómo se posicionaba en momentos clave que, según Guillermo, debían pertenecer al futuro brillante de la monarquía y no a su oscuro pasado. Lo que empezó como una simple incomodidad personal había mutado en algo mucho más grave. Para Guillermo, esto ya no se trataba de sentimientos heridos ni de rencores familiares. Se trataba de estructura, de orden y de la mismísima corona que algún día llevará en su cabeza. Por eso, cuando solicitó esa reunión, no cruzó la puerta de Clarence House como un hijastro herido, ni siquiera como un miembro más de la familia. Entró a esa habitación como el príncipe de Gales, el hombre que se prepara para el día en que será rey. Su intención era simple y noble. Quería una conversación madura, una discusión tranquila sobre los límites, una petición respetuosa de espacio vital. En su lugar, la reunión se convirtió en un campo de batalla y en una prueba de voluntades. Según quienes conocen los detalles del encuentro, Guillermo habló de forma directa pero cortés. Explicó que, con la planificación de la coronación ya en marcha, necesitaba espacio para definir cómo sería su propio reinado. Necesitaba aire para liderar, para darle su propio significado a la corona, y sobre todo, para hacerlo sin sentir la sombra constante de Camila oscureciendo su camino. En esa tensa reunión, Guillermo no titubeó. Con la calma de quien sabe que lleva el peso de la historia sobre sus hombros, le dejó claro a Camila que su presencia, que en algún momento fue comprensible e incluso necesaria para la transición, ahora empezaba a sentirse como una intrusión asfixiante. Le pidió, mirándola a los ojos, que diera un paso atrás y se alejara de las reuniones clave de planificación, especialmente de aquellas donde se tomaban decisiones simbólicas y ceremoniales que definirían su futuro como rey. No hubo acusaciones.
No levantó la voz ni intentó avergonzarla. Fue una petición entregada con absoluta contención. Camila, sin embargo, no lo recibió como la petición de un futuro monarca. Las paredes de Clarence House fueron testigos de una sonrisa que helaba la sangre, una sonrisa afilada, cargada de superioridad. Con un tono que mezclaba la burla con el desdén, le respondió: «Es solo tradición simbólica, querido, nada más». Para Guillermo, eso no fue un simple comentario al aire. Fue una bofetada. Fue la negativa rotunda a reconocer el inmenso peso que él ya estaba cargando. Fue la negación de que el tiempo había cambiado y de que el escenario ya no le pertenecía a ella. Y fue entonces cuando algo dentro del príncipe de Gales se rompió por completo. Abandonando su habitual diplomacia, Guillermo respondió con una frase tan cruda y cortante que, según los informantes, aún resuena como un eco fantasma en los pasillos del palacio. «Esta no es tu corona para moldear». Las palabras cayeron pesadas, definitivas, como la losa de una tumba. No hubo gritos después de eso. No hubo un intercambio dramático de insultos ni reproches. Solo hubo un silencio denso y pesado que ahogaba la habitación. Guillermo se puso de pie y se marchó. No esperó su respuesta. Su decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, el príncipe se reunió en secreto con la princesa Ana. El momento de la cita no fue casualidad. La desastrosa conversación con Camila lo había aclarado todo. Esto ya no se trataba de una simple incomodidad personal o familiar. Se trataba de autoridad, de percepción pública y de legado a largo plazo de la monarquía británica. Ana estuvo de acuerdo sin dudarlo un segundo. Juntos, tía y sobrino sellaron un pacto. Camila quedaría totalmente excluida de cualquier planificación futura para la coronación. Pero no se lo dijeron a la cara. El movimiento fue silencioso, quirúrgico, casi invisible. En la penumbra de las oficinas, las agendas de las reuniones se modificaron sutilmente. Las listas de invitados se ajustaron. Los correos confidenciales se desviaron. Las sesiones de planificación continuaron su marcha, pero el nombre de Camila había sido borrado por completo. El palacio, ese viejo monstruo que se rige por reglas no escritas y señales mudas, se adaptó con una rapidez asombrosa. Esto no era una rebelión de un hijo caprichoso, era un reajuste natural del poder. Guillermo había trazado una línea en la arena, y la princesa Ana se había encargado de convertirla en un muro de piedra. Camila, sin embargo, no es una mujer preparada para ser apartada hacia las sombras. Cuando finalmente descubrió la trampa en la que había caído, su reacción fue una explosión de pura furia. «Yo soy la reina dentro de Clarence House», aseguran las fuentes que gritó, con la voz quebrada por la ira. Pero debajo de esa rabia descontrolada no solo había orgullo herido, había miedo, el terror primitivo a perder influencia, el pánico absoluto a ser borrada de la historia. La verdad no le llegó a través de los canales oficiales. Salió a la superficie por un simple y cruel accidente. Una pequeña actualización en el calendario del personal. Una breve nota sobre una reunión clave de coronación en el Palacio de Kensington. Y allí, el nombre de Camila brillaba por su ausencia. Al principio, su equipo pensó que era un error administrativo, pero cuando las llamadas dejaron de ser contestadas y los mensajes se toparon con un muro de silencio, la cruda realidad se instaló en sus corazones. No se habían olvidado de ella, la habían excluido. El pánico recorrió su círculo íntimo. Sus asesores le suplicaron calma, contención y discreción. Pero la ira de Camila se derramó mucho más allá de la diplomacia. Esto no se trataba de faltar a una simple reunión de oficina. Se trataba de lo que esa ausencia gritaba al mundo. Su voz ya no tenía peso donde realmente importaba. Cegada por la traición, se dice que irrumpió como un huracán en la sala de estar privada, donde el rey Carlos revisaba solitario sus documentos de estado. Las pesadas puertas se cerraron a sus espaldas. Durante varios y largos minutos, los gritos de la reina consorte atravesaron la madera gruesa de Clarence House, aunque el palacio jamás lo reconocerá oficialmente. «No pueden tratarme como a una simple invitada», clamó entre lágrimas de frustración. Pero Carlos, el hombre atrapado entre su amor de esposo y su deber sagrado como rey, no le ofreció ninguna defensa clara, no discutió con ella, pero tampoco intervino a su favor. Su silencio fue mucho más ensordecedor que cualquier grito. En ese instante de cruel lucidez, Camila comprendió algo que nunca esperó. La lealtad final de Carlos siempre estaría con su hijo, la sangre de su sangre. Durante años, Camila había escalado con infinita paciencia hacia el corazón mismo de la monarquía,
remodelando su imagen pública con encanto, estrategia y sufrimiento. Pero ahora, la misma institución de hierro que una vez la protegió, había cambiado de postura, dejándola sola bajo la lluvia, fuera del círculo de poder. Aún así, rendirse no está en su naturaleza. Entre bambalinas movilizó a su equipo. El tono pasó de la gestión discreta a una estrategia de guerra abierta. Se barajaron ideas, entrevistas exclusivas, filtraciones calculadas a la prensa, apariciones programadas al milímetro para recordarle al público su presencia y su importancia. El objetivo no era exponer la fractura de la familia, sino recuperar el control dentro de ella. Sin embargo, mientras luchaba con uñas y dientes para reclamar su influencia, la verdad se volvía imposible de ignorar. Los planes de coronación de Guillermo avanzaban a toda máquina sin ella. Las alianzas se solidificaban. Las decisiones estaban tomadas. La historia que alguna vez se escribió para incluirla, ahora se estaba reescribiendo de nuevo. El golpe no fue solo emocional, fue profundamente estratégico. En las frías guerras palaciegas, la visibilidad es el oxígeno. Y por primera vez desde que se convirtió en reina junto a Carlos, Camila estaba viendo cómo su propia figura se desvanecía en el aire. Su lucha desesperada por seguir siendo relevante pronto chocó contra otro muro infranqueable, porque mientras Camila peleaba por no perder su terreno, alguien más había ocupado su lugar con la suavidad de la brisa. Catalina, la princesa de Gales, dio un paso al frente. Sin dramas, sin escándalos, sin ninguna resistencia. De pie junto a Guillermo, Catalina ofreció exactamente lo que la monarquía necesitaba para sobrevivir: estabilidad, luz y una visión profundamente arraigada en el amor y la confianza genuina del pueblo. Allí donde Camila libraba una batalla desesperada y ruidosa por seguir siendo visible, Catalina simplemente encarnaba el futuro. Lo hacía con una calma abrumadora, con una seguridad inquebrantable y con una alineación innegable hacia esa corona que aún está por llegar. Y en ese cambio silencioso, casi imperceptible para el ojo inexperto, el equilibrio de poder quedó sellado para siempre. ¿Podría ser que Catalina esté manejando los hilos de un poder silencioso dentro de la monarquía? Acerquémonos a mirar de cerca la asombrosa influencia de la princesa de Gales. A medida que los susurros sobre el destierro de Camila se convertían en un clamor sordo tras las pesadas puertas del palacio, otra presencia tomaba el control. Y lo hacía en absoluto silencio, sin discursos vacíos, sin exigencias altaneras y sin una sola gota de drama. Catalina no pidió espacio en la mesa, no lo necesitaba. Simplemente entró en él con la naturalidad de quien llega a su propio hogar, portando consigo una autoridad serena que hablaba por sí sola. Mientras otras figuras empujaban y daban codazos para ganar un poco de influencia, Catalina permitió que la suya se construyera lentamente, ladrillo a ladrillo, ganada a pulso a través de la elegancia, la reflexión profunda y un enfoque absoluto en el deber. Personal de alto rango del palacio confesaría más tarde que el papel de Catalina en las primeras reuniones de coronación de Guillermo no fue ni simbólico, ni un simple adorno para la galería. Fue, lisa y llanamente, esencial. Desde el primer suspiro de los preparativos, ella ayudó a moldear el alma y el significado mismo de la ceremonia. A ella no le interesaba repetir la tradición a ciegas, solo porque siempre se había hecho así. Ella quería que la coronación se sintiera viva, que respirara, que conectara y resonara. Quería que le importara a una nueva generación que los observaba con ojos críticos. Fue Catalina quien puso sobre la mesa la idea de que los jóvenes debían tener un papel visible en la procesión, otorgándole al futuro un lugar físico y literal en ese instante histórico. Fue ella quien propuso honrar la memoria de la difunta reina Isabel II de una manera que respetara el peso de la historia, pero que a la vez señalara suavemente hacia el mañana, tejiendo con maestría el legado del pasado con el propósito del futuro. Y fueron precisamente las maneras de Catalina, tranquilas, firmes, imposibles de quebrar, las que conquistaron el corazón y el respeto de cada asesor en esa habitación. Allí donde las acciones de Camila se habían vuelto más notorias y abiertamente cuestionadas por su ambición, Catalina se movía con tanta gracia y ligereza que no encontró ni una sola pared de resistencia. Su influencia no se anunciaba con trompetas. No hacía falta, se podía sentir en el aire. Los ayudantes de palacio la describieron como una mujer reflexiva, intencional y perfectamente sincronizada con Guillermo. Ambos no operaban a través de rangos militares o cadenas de mando. Trabajaban hombro con hombro, como verdaderos iguales.
Un informante lo resumió con una belleza rústica y simple. Allí donde Guillermo aportaba la fuerza bruta, Catalina traía el equilibrio perfecto. Juntos, estaban esculpiendo una coronación de una forma que muy pocos dentro de esos antiguos muros habrían imaginado. No hubo titulares escandalosos marcando el ascenso de Catalina. No hubo grandes revelaciones ni fiestas de celebración. Solo hubo una presencia constante, como la marea, que poco a poco se volvió imposible de ignorar. El palacio nunca emitió un comunicado oficial declarando su importancia porque era innecesario. El país entero ya lo sentía en los huesos. Después de años de escándalos agotadores, tensiones tóxicas y fatiga pública, la gente encontró un refugio seguro en el ascenso silencioso de Catalina. Ella se sentía como un cable a tierra, pulida pero cercana, hermosa pero carente de arrogancia, sumamente elegante sin la necesidad de empujarse hacia el frente de la fotografía. Los números de las encuestas respaldaban en silencio lo que los asesores habían estado sintiendo todo este tiempo. El público ya no se arrodillaba ante títulos vacíos o líneas de sangre antiguas. Estaban respondiendo a algo mucho más escaso y valioso, la pura autenticidad. Y en esa autenticidad innegable, Catalina se estaba convirtiendo en todo lo que Camila nunca logró ser por completo, un símbolo inquebrantable de confianza. Lo que hacía que esta transición fuera aún más impactante es que Catalina jamás intentó reemplazar a nadie, no compitió con Camila, no bajó al barro, simplemente encarnó hacia dónde se dirigía la monarquía y, de alguna manera mágica, lo que alguna vez fue en sus días de gloria. Detrás de las inmensas puertas de hierro, mientras el poder cambiaba de manos de forma sutil pero inconfundible, una verdad cristalina se reveló ante todos los que observaban de cerca. La futura reina no estaba sentada esperando a que le pusieran una corona en la cabeza. Ella ya se estaba comportando como tal. Pero, justo cuando la brillante visión de Guillermo y Catalina comenzaba a echar raíces, tuvo lugar una reunión oculta en las sombras, un encuentro clandestino que amenazaba con deshacer de un plumazo todo lo que el palacio había intentado gestionar en silencio. En un rincón aislado y melancólico del castillo de Windsor, el rey Carlos mandó llamar a la princesa Ana para una conversación estrictamente privada. Las fuentes describirían más tarde ese encuentro como un momento tenso, reprimido y profundamente desgarrador a nivel personal. Lo que se dijo entre esas paredes y lo que Ana se negó rotundamente a hacer podría alterar el curso de la familia real para siempre. La reunión comenzó con la frialdad de la cortesía británica, pero el peso que flotaba en la habitación era asfixiante. Carlos, ahogado bajo la creciente y feroz presión de Camila, estaba intentando desesperadamente recuperar el control del barco. Quería que Ana diera marcha atrás, que revirtiera su decisión y deshiciera el movimiento silencioso pero letal que había dejado a Camila fuera de los planes de la coronación de Guillermo. Para Camila, esto era una humillación pública que jamás perdonaría. Para Carlos, se sentía como una grieta mortal en la frágil unidad familiar que había pasado años intentando reconstruir de las cenizas. Pero Ana no había viajado hasta Windsor para rendirse. Llegó como siempre lo ha hecho, no para proteger los sentimientos frágiles de nadie, sino para proteger la corona con su vida. Carlos no argumentó como un rey soberano, suplicó como un esposo herido. Habló de lealtad, de redención, de una mujer que había soportado el juicio implacable del mundo entero y que creía haber ganado finalmente su lugar en la historia. «Ella es mi esposa», se dice que pronunció, con la voz quebrada y cargada de una emoción amarga. No fue una declaración de autoridad, fue una súplica desesperada. Ana nunca levantó la voz, no tuvo que hacerlo. Su respuesta cortó el aire de la habitación. Firme, inmensamente tranquila y absolutamente definitiva, él es nuestro futuro. Pero, ¿cómo afecta todo este terremoto a Camila? ¿Será este el principio del fin de su efímero reinado? Descubrámoslo juntos. El exilio silencioso de la reina Camila. El rey Carlos se quedó sentado en completo silencio, sintiendo cómo el implacable peso del tiempo y la historia lo aplastaban contra la silla. La edad lo había hecho dolorosamente consciente de lo que se avecinaba, y en ese preciso instante, mirando a los ojos fríos de su hermana, el futuro se sintió estrecho, oscuro e implacable. No solo había fracasado estrepitosamente en su intento de hacer cambiar de opinión a Ana, había sido forzado a mirar a la cara una realidad muchísimo más cruel. Su influencia ya no era la de antes. El alcance de su autoridad, que alguna vez fue absoluto e incuestionable, ahora chocaba contra muros de piedra que ya no podía ignorar.
Camila había sido su refugio seguro. Ella había sido el faro constante en el que se apoyó durante décadas de escrutinio público y tormentas privadas. Pero ahora, en lugar de ser el pegamento que unía a la familia, se había convertido en la grieta misma que amenazaba con partirla en dos. La habitación se hundió en un silencio sepulcral, espeso e incómodo, mientras la conversación se ahogaba hasta morir por completo. Para ese momento, Carlos ya debía saber el resultado. Esta no era una batalla que pudiera ganar. Ana no estaba allí de pie como una hermana preocupada o una aliada compasiva. Estaba plantada con la firmeza de un soldado de guardia en la puerta, inamovible, resuelta y con el corazón de hielo. No había ni un rastro de duda en su postura, ni una sola disculpa en su mirada. Cuando el momento pasó, Ana simplemente se puso de pie, le dio a su rey un breve e imperceptible asentimiento de cabeza y se alejó, sin palabras de despedida, sin ningún esfuerzo por suavizar el golpe, sin un solo intento de reconciliación. Y eso fue todo. No habría apariciones conjuntas, ni sonrisas cuidadosamente ensayadas, ni un falso espectáculo público de unidad para calmar al mundo. La reunión había terminado y con ella se hizo pedazos la ilusión de que aún existía armonía detrás de los muros del palacio. Lo que siguió no fue la paz, sino una tormenta silenciosa, una que no explotaría en los titulares de la prensa, sino que se desarrollaría lentamente a través de movimientos calculados y una cruda resistencia silenciosa dentro de la propia institución. Ana había trazado su línea de fuego, Guillermo había tomado su decisión, y Carlos, a pesar de llevar la corona sobre su cabeza, estaba empezando a tragar el sabor amargo de una verdad dolorosa sobre el poder. No es algo que te pertenece para siempre, es algo prestado por la tradición, protegido por la lealtad familiar y moldeado por aquellos que están dispuestos a defender lo que la corona debe representar sin importar el costo personal. Mientras las tensiones alcanzaban su punto de ebullición, los asesores de Palacio se movieron en las sombras. Se redactó un comunicado con extremo cuidado. Cada palabra fue pesada en una balanza, cada frase pulida hasta brillar. Sin embargo, lo que el comunicado cayó gritó mucho más fuerte que cualquier cosa que estuviera escrita en él. Cuando el Palacio finalmente habló, en realidad no dijo nada en absoluto. El anuncio fue inquietantemente tranquilo, breve y deliberadamente vago. Minimizó cualquier conflicto interno y pintó un cuadro pastel de coordinación perfecta. Fue lanzado sin hacer ruido a través de los canales reales oficiales. Solo hacía referencia a la cooperación continua entre los miembros de alto rango de la realeza en apoyo al príncipe de Gales. No se mencionaron nombres, no se ofrecieron detalles, y lo más impactante de todo, la reina Camila no fue nombrada de ninguna manera. Esa simple y cruda omisión se convirtió en la noticia del siglo. Los comentaristas reales y los analistas de los medios se lanzaron como lobos sobre esas palabras. En el intrincado lenguaje de la realeza, el silencio puede ser un arma mucho más letal que una declaración de guerra, y la ausencia de Camila era cegadora. Para aquellos que miraban de cerca, aquello se sintió como la confirmación final. La reina consorte había sido empujada al abismo, y la institución no tenía la más mínima intención de explicar el porqué. Dentro del palacio, la calma era solo una obra de teatro barata. La atmósfera real era de un pánico frenético. Memorándums internos volaban por los pasillos con instrucciones urgentes. Mantengan el mensaje, eviten la especulación, no hablen con la prensa. Al personal se le ordenó negar cualquier conocimiento sobre las reuniones de planificación y, lo más revelador de todo, se les prohibió estrictamente pronunciar el nombre de Camila en cualquier discusión relacionada con la coronación. Era un esfuerzo desesperado de contención masiva, diseñado para controlar la historia, limitar el sangrado y preservar el espejismo de la unidad. Pero las apariencias solo se sostienen cuando las grietas permanecen ocultas. Y esta vez, la represa se había roto. El equipo de Camila, tomado por sorpresa una vez más, se sintió profundamente apuñalado por la espalda. No solo la habían excluido del proceso, la estaban borrando de la existencia misma del palacio. Un informante cercano a su círculo describió un aire cortante, cargado de rabia contenida y susurros de venganza. Algunos le rogaban que hablara, que se defendiera. Otros le aconsejaban paciencia, silencio y dignidad, rezando para que el tiempo le devolviera su lugar en el mundo. Pero para Camila, la herida ya era mortal. No había sido simplemente dejada de lado, había sido vuelta invisible. Y en una monarquía donde la percepción lo es todo, la invisibilidad no es un simple insulto.
es el exilio absoluto. ¿Había aprobado el rey Carlos personalmente cada línea de ese frío comunicado? ¿O era esta la señal silenciosa del príncipe Guillermo empujando su autoridad con puño de hierro desde las sombras? ¿O acaso la influencia de la princesa Ana había crecido tanto que incluso la propia voz de la corona ahora llevaba su inconfundible fuerza y determinación? Descubramos la verdad oculta de la monarquía. Detrás de cada palabra meticulosamente elegida y de cada detalle omitido a propósito, la cruda realidad era tan ruidosa que ya nadie podía taparse los oídos. La monarquía estaba en una guerra a muerte consigo misma y el mundo entero podía ver cómo el barniz de su imagen perfecta se caía a pedazos. No importaba con cuánta desesperación el palacio intentara ocultar la sangre, alguien desde dentro dejó escapar la verdad, y esa verdad giraba en torno a un papel que jamás debió ver la luz del día. En un giro de los acontecimientos que dejó a todos sin aliento, una carta privada y escrita a mano por la propia princesa Ana salió a la superficie. Había sido escrita para una sola persona en el mundo, su hermano. Nunca estuvo destinada a ser leída por los ojos del público hambriento, pero lo que reveló esa hoja de papel cortó directo a la yugular de todo lo que la familia real afirma representar. Semanas antes de que Camila fuera empujada silenciosamente fuera de los planes de coronación de Guillermo, en la estricta intimidad de su despacho, la princesa Ana tomó papel y pluma. Se sentó a escribirle a su hermano, el rey Carlos. Este simple acto, de por sí, ya era extraordinariamente inusual, pero lo que resultaba verdaderamente estremecedor era la emoción cruda que latía detrás de cada palabra. Aunque la carta estaba redactada con su habitual estilo formal, frío y disciplinado, las líneas de tinta dejaban al descubierto algo profundamente personal y perturbador. A los ojos de Ana, la monarquía estaba perdiendo lentamente su rumbo, caminando a ciegas hacia el precipicio. Con una honestidad brutal, Ana escribió sobre el aplastante peso de la tradición, no solo sobre los hombros cansados de quienes la cargan hoy, sino sobre el futuro frágil que esa misma tradición está obligada a proteger. Sus palabras no estaban envenenadas por los celos femeninos, ni por una rivalidad barata de pasillo. Nacían de una preocupación genuina, del miedo profundo de quien ve arder su propia casa. Advirtió con escalofriante claridad que, sin límites de hierro y sin una disciplina inquebrantable, la monarquía corría el grave riesgo de convertirse en lo que ella describió como un desfile de contradicciones, un circo vacío donde las apariencias de cartón importaban mucho más que el verdadero propósito del deber. En ninguna de esas páginas, Ana mencionó el nombre de Camila. No le hizo falta. El mensaje cortaba como un cuchillo afilado. Habló sobre el peligro mortal que representa la percepción pública y cómo la confianza del pueblo comienza a marchitarse cuando las relaciones personales y los afectos del corazón pesan más en la balanza que la responsabilidad sagrada hacia toda una nación. Su mensaje fue firme, duro y sin una sola gota de arrepentimiento. En esas líneas describió al príncipe Guillermo como el último gran pilar de la tradición combinado con una visión de futuro, una declaración inmensamente poderosa que no solo demostraba su fe ciega en el joven príncipe, sino su convicción absoluta de que el destino y la supervivencia de la corona descansaban ahora en el juicio de Guillermo. Con la autoridad de una vida entera dedicada al servicio, Ana instó a Carlos a dar un paso atrás. No le habló como una hermana compadeciéndose de su hermano, sino como alguien que ha jurado proteger a la propia monarquía por encima de todo. Dejar ir, argumentó con crudeza. Puede ser un proceso muy doloroso, pero es absolutamente necesario para sobrevivir. Y así, el telón cae sobre uno de los capítulos más oscuros y silenciosos de la corona británica. Entonces, ¿qué opinas tú sobre las implacables acciones de la princesa Ana hacia Camila? ¿Hizo lo correcto para salvar a la monarquía? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios aquí abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Las próximas historias.